para comenzar esta última sesión del día y la última sesión del Congreso completo, vamos a hacer la presentación del libro, La economía en crisis, la enseñanza de la economía en Latinoamérica y los límites de la teoría ortodoxa. Así que, primero, gracias a todos y todas por estar acá. Voy a presentar brevemente a quienes nos van a acompañar en esta última sesión. Tenemos al profesor Ricardo French Davis, que bueno, sabemos que lamentablemente no puede estar acá, pero lo pudimos conectar por Zoom, así que lo tenemos acá. Lamentablemente estamos dando la espalda, pero bueno, está frente a ustedes. Ricardo French Davis, él es doctor de Economía de la Universidad de Chicago, es profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, y es Premio Nacional de Ciencias Sociales. También vamos a comenzar con esa presentación y vamos a tener acá a dos, que ya conocen, a dos autoras de los capítulos de Argentina y Uruguay del libro. Ana Traversi, bueno, que es licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires, también es miembro del Centro de Investigación de Economía Nacional y autora del capítulo de Argentina. Y tenemos a Agustina Queijo, que es licenciada en Economía de la Universidad de la República. Está también estudiando su maestría de Economía de la misma universidad, donde también trabaja como docente e investigador. Así que solo para introducir, para luego escuchar las principales ponencias de las tres personas que hoy día van a dar este cierre y presentando este libro, es solamente enmarcar cuál es la idea de dónde viene este libro, por qué lo hicimos. Y en las primeras palabras podrían ser, bueno, este es un libro que también de alguna forma fue un punto de partida para organizaciones que nos estábamos conociendo y que de alguna manera nos encontrábamos en el mismo lugar, nos encontrábamos en una situación parecida, compartíamos ideas y no sabíamos también bien cómo partir ni qué hacer. Eso lo digo a nombre desde la organización donde yo participo, desde el Observatorio de Políticas Económicas, donde también pudimos conocer en ese momento, en el 2019, 2018, a Bajando Economía, y no solamente éramos esas dos organizaciones, sino que también vimos que habían más organizaciones que Bajando Economía ya trabajaba en Latinoamérica, en Colombia, en ese tiempo, en México. Y, y ahí nos preguntábamos, tenemos más o menos un diagnóstico y tenemos que ver, bueno, hacia dónde vamos. Nos estamos en proceso de graduar, nosotros desde OPE ya no habíamos graduado hace un tiempo, otros estaban en proceso, y teníamos una crítica que todavía la tenemos. ¿Qué es lo que estudiamos y por qué estudiamos lo que estudiamos? Desde ese lugar es que teníamos la idea de poder generar espacios de encuentro, y desde esos espacios de encuentro pensamos que una posibilidad era el sintetizar los diagnósticos desde la región a partir de la pregunta: ¿cómo estudiamos economía y por qué estudiamos la economía que estudiamos? ¿Es la única economía? ¿Hay otra posibilidad? ¿Hay oportunidades? Y vemos que en este libro vamos a encontrar varios capítulos de distintos países de la región. Tenemos un capítulo de Chile, de Argentina, de Uruguay, de México y de Colombia, donde en cada capítulo nos van a mostrar cómo se estudia la economía y de dónde viene esto. Si quisiéramos armar un diagnóstico, nos haríamos la pregunta: ¿cuándo empezamos a estudiar las cosas que hoy día nosotros estudiamos o estudiamos hace un tiempo? ¿Por qué las estudiamos? Y vamos a encontrar muchas cosas en común. Y encontramos que en gran parte de los casos vemos que existe una relación entre lo que se estudia, entre la historia reciente de la política económica y la implementación del neoliberalismo, y que esta relación de lo que pasa en las aulas y lo que pasa en la política pública se genera y se nutre a sí misma todo el tiempo. Lo que estudiamos en las aulas finalmente se reproduce en las políticas públicas, y eso es un círculo del que finalmente queremos buscar la forma de escapar. Y cómo podemos contribuir y cuáles son las oportunidades son también parte de estos espacios de encuentro que queremos generar. En este libro también tenemos, bueno, algunos autores invitados, invitadas, como el capítulo introductorio que lo escribió Matías Bernengo y Esteban Pérez, y el capítulo de cierre que lo escribió Karina Forcinito, al mismo tiempo que tuvimos muchas personas que pudieron comentar los trabajos, como una de esas personas fue Ricardo French Davis. Así que, bueno, sin más, este libro bueno, que editamos con Andrés Lambertini, y ustedes ya todos conocen, y que hoy día tenemos
oportunidad de presentarlo con estas invitadas. Así que para comenzar este espacio, quisiera darle la palabra al profesor Ricardo French Davis, que lo tenemos acá, quien tiene un momento para compartir con ustedes algunas ideas en torno a esto y en torno a lo que, a lo que bueno, él va a hablar con un poco más de detalle. Y yo voy a avisarle cuando te queden 5 minutos, que es lo que, bueno, lo que habíamos acordado. Tienen 40 minutos y yo le voy a avisar cuando queden 5. Así que le doy la palabra a Ricardo French Davis. Eh, en este momento estoy viendo la lámina 1. No sé si ustedes me ven a mí o a la lámina. Vemos ambas. Dejé verlo a ustedes, los perdí. Bueno, agradezco mucho la invitación. Es un gran gusto, hemos tenido muchos contactos a través de los años recientes con los colegas del OPES. Me gusta mucho lo que hacen, o sea, jóvenes economistas. Las insuficiencias de la calidad de educación en estos tiempos. Una educación, economía que se va matematizando mucho y alejando a la gente. O sea, el ser humano como desapareciendo. Y la economía, uno lo ha dicho, ha escrito libros, artículos, la economía al servicio de la gente. Ese es su rol, a la gente, a los que lo producen y a los que lo usan y lo consumen. Y me alegro mucho, uno que es muy latinoamericanista, las conexiones con el resto de, con, con varios de los países de América y los amigos, las amigas, las amigas, eh, uruguayas y argentinas, que están presentes. Muy bueno, trabajo coordinado o nexeado con eh, nuestras vecinas y vecinos. Bueno, mi tarea es dar una visión a la evolución de los 50 años de la economía chilena, partiendo de la dictadura. Voy a dar primero numeritos para veamos qué es lo que ha pasado en numeritos. Y después el por qué los numeritos, que tienen que ver con las políticas económicas. Pueden algo que tener que ver con lo que pasa afuera, pero pasa también en cómo nosotros nos batimos frente a lo que pasa afuera. Y mi énfasis es que podemos manejar no lo que pasa afuera, sino cómo llega lo afuera a nuestros países. Eso es. Son las políticas contracíclicas, entre otras cosas, educacionales, etcétera, etcétera. Pero uno, ¿cómo la maneja? En lo de la enseñanza, cómo manejamos la llegada desde el exterior de lo que está de moda en el mundo desarrollado. Y pucha que no hemos manejado más, ¿cierto? Y hay varias de las cosas que dijo mi colega Ignacio. Después de las políticas, los cambios de políticas, todo esto en 40 minutos, ¿cierto? O sea, cambios de políticas en el Chile de los 50 años, algunos de los elementos sobre nexo. Todo esto va a estar conectado con la enseñanza. Lo que estuvimos aplicando enseñanzas. La dictadura aplicó enseñanza. De los que llegaron desde Chicago a Chile después de haber estudiado en la Chile y en la Católica, no solo en la Católica, en la Chile, también economía, y se consolidó cierta visión al ir para allá, para muchos de ellos, no para esta persona, ni para varios. Tengo varios compañeros que son todos hombres, ¿eh? No recuerdo mujeres, que fueron para allá. Y después de terminar con algunas recomendaciones, espero que pueda embutirlos en los 40 minutillos. Eh,
tienen, no sé si ustedes tienen presente, todavía no es necesario que pongan, si me están viendo a mí, yo sigo viendo la, el gráfico 1, pero tuvimos unos 50 años con mucho altibajo. Por lo tanto, Chile no ha tenido un desarrollo lineal. En dictadura y después democracia, que siguió haciendo lo mismo en la dictadura. No, no es cierto. Algunos dicen la dictadura es muy buena y Chile siguió haciendo eso bueno y por eso le fue bien. Y hay otros que dicen, ah, pucha, los 30 años fueron malazos. Ya creo que muchos han aprendido que los 30 años no fueron malazos en conjunto y que hay una enorme diferencia entre unos periodos y otros de la democracia. Hay cambios de política fundamentales, fundamentales, que hacen una diferencia, que hacen la diferencia en los numeritos. No es lo que pasó afuera, es lo que pasó adentro, lo que fuimos haciendo en democracia. No todos son iguales, no todos pensaban lo mismo, distintos momentos del tiempo fueron evolucionando pensamientos. Pero el promedio que Chile lo ha hecho en democracia, buenos y malos, mejor, mejor, mejor que la dictadura. Clarito. Y los números se los doy. ¿Por qué usamos mucho el PIB? Porque es la variable más global. No es que creamos el PIB lo es todo. Porque algunos dicen, ¿qué importa el promedio del PIB? Lo que importa es la distribución. Pucha, el promedio del PIB nos dice qué es lo que hay, lo que podemos tener, los bienes y servicios que produjimos y que estamos produciendo. Si no los producimos, no los podemos consumir ni invertir, no los podemos repartir. No existen. Tenemos que hacerlos existentes para poderlos usar. No me digan, no quiero crecimiento. Nos repartimos lo que hay. Chile tiene un PIB muy chiquitito. Más grande de toda América Latina, después de Panamá, por algunas razones exóticas, ¿cierto? Uruguay está cerquita a nosotros, Argentina estaba por ahí por arriba, se ha ido cayendo, pero tenemos un PIB que creció en democracia, pero todavía es muy chico. Estamos chiquititos. $15.000 por habitante en precios chilenos, con nuestros tipos de cambio, etc. Y la cuenta que nos hace el Banco Central. Estados Unidos tiene 70, los franceses 60. Estamos muy lejos. Y la gente ve lo que ellos son y quiere moverse hacia allá. Tenemos que agrandar la torta. Podemos revertirla y nos vamos a quedar trancados o probablemente retrocediendo al poco tiempo. Repartimos y repartimos de inversión a consumo. Obviamente que se achica. El stock de capital se achica porque 14% del PIB va a reponer el desgaste de equipos y maquinarias. Desgaste, depreciación, consumo de capital en términos de las cuentas nacionales. Tenemos que ir reemplazando eso. Si invertimos por lo menos 14%, el PIB va a ir cayendo. 14%, exacto. Y lo que queremos es que crezca. Y ahí está el historial. Y la otra cosa es re importante. Si estamos conscientes que queremos tener más bienes y servicios para invertir en vivienda, mejores viviendas, eso es inversión, mejores carreteras, eso es inversiones, mejores puertos, eso es inversión. Y invertir en educación. Necesitamos plata para eso, plata real, no impresión de billetes. Algunos producen bienes y servicios y pagan sus impuestos y esos impuestos los usamos en, que es parte del PIB, del uso del PIB. Y eso lo gastamos en inversión, en ser humano, salud, educación. Tenemos que gastar Chile mucho más que eso. La dictadura minimizó la inversión en educación y salud y la concentró en los sectores, segmentos altos. Las dos grandes reformas del 81-82.
muy regresivas, jibarrizaron para estos servicios para el 80% de la gente. Todas estas cosas dejaron estructuras excluyentes. Si queremos crecer sostenidamente en el tiempo, tenemos que cambiar las estructuras. Y cambiar la estructura hay que invertir. Otros equipos, mejor educación, capacitación laboral. Necesitamos plata para eso. Necesitamos crecimiento. Y el crecimiento que no difunde en democracia no es sostenible. Tenemos que hacer un crecimiento incluyente. Y eso significa ir cambiando la estructura productiva, que son activos inmovilizados. Tenemos que irlos transformando a medida que se van agotando y le vamos metiendo equipos, maquinaria, infraestructuras nuevas. Y todo eso es plata. Tenemos que crecer, tenemos que cambiar las estructuras, no crecer haciendo lo mismo porque no va a ser sostenible. No fue sostenible en la dictadura. Ellos hablan de crecimiento. Hoy, crecimiento como que la tuvimos. No lo tuvieron. Y vemos los numeritos. Y las estructuras influyen sustancialmente en la calidad del empleo y en la distribución de los ingresos. Y el ingreso es el gasto de lo que se produjo. Y ahí podemos mirar la laminita 1 que ustedes vean. ¿Están viendo la lámina 1? ¿El gráfico 1? No. Espero que me hayan escuchado entonces. Sí, sí, esto acá se ¿Me escucha escucharon? sin problema. ¿Y están viendo la lámina? Sí, Gráfico 1. Bien. Se nota que esto no es lineal, ¿cierto? La altura de esto es el crecimiento promedio. Todo esto está medido, mediciones para enseñar en economía. No debiéramos medir el PIB de una economía que está en los suelos, con trabajo y capital desocupado, el lote de fábricas que no trabajan y que se reutiliza. Y decir, pucha, crecimos. No, se utilizó lo que teníamos. Llegamos al techo y si seguimos metiendo demanda, ¿qué vamos a tener? El 150% de inflación de Argentina, el 600% de la inflación de Chile en la UP, el miles por ciento que tuvo Brasil y Perú en los 80. Tenemos que, mientras nos estamos recuperando, estarles metiendo equipos y maquinaria adicionales. Tenemos que medir la economía de techo a techo, de un momento en que estamos arribita, más o menos arribita. Digamos, miramos ahí el 82, la segunda rectangulito, el 81 estamos en techo. Ahí mido el crecimiento entre el 89, fin de la dictadura, y el 82. Y mido de techo a techo. El 89 fue un máximo. El 90 nos dejaron una economía que estaba entrando a dos gigantes recesiones que tuvieron ellos en medio. Y lo mismo después, del techito del 89 al techo del 98, y después no me midan por periodo presidencial, por decenio, tan rutinaria ambas cosas, sino de techo a techo si quieres preocuparte del crecimiento que es esencial para el desarrollo. Crecimiento con inclusión, porque el crecimiento va siendo incluyente a través del empleo, fundamentalmente el empleo, no el chequecito repartido. Chequecitos para dar educación, chequecitos para las pensiones, para los que están en la inopia, pero para los otros, sueldo con dignidad. Y eso se hace en la estructura productiva incluyente. Fácil irse por los bonos. Los bonos se agotan. No construyen inclusión. Tenemos que construir inclusión. Bueno, la dictadura.
La primera mitad, tenemos dos mitades divididas por la tremenda crisis del 82, que en Chile fue la peor de América Latina. 14% de caída del PIB. Promedio de América Latina, sumando el 82 al 83, alrededor de 5%. Fuimos lo más lejos, porque los capitales especulativos les encantó el modelo neoliberal y nos llenaron de plata. Y la plata son préstamos. Pues. Y si nos comemos la plata, después ¿cómo la pagamos? Con una crisis. Pues. Y exportando harto, que no podemos usar esa plata para importar las cosas que necesitamos porque estamos pagando la deuda. Eso pasó en el 82. Crecimiento de puntas de cima a cima del techo del 73 al techo del 81, 3%. Es que para hacer las reformas neoliberales se necesita tiempo. Bueno, veamos el segundo tiempo, 2,9. Esto es re importante, tuvimos un debate tremendo ahora en agosto y septiembre, hablando del milagro de la dictadura. Creo que muy poca gente habló de esto, nuestra gente. No tenía los datos, no los miren y siguen por otros temas. Y de repente dejan la imagen del pinochetismo de que ellos fueron exitosos. Hicieron una gran transformación de Chile. 2,9 y 3, y antes 3,0. Democracia, 7,1%. ¿Qué pasó con Chile frente al mundo? En la dictadura éramos el 74% de Estados Unidos, nuestro PIB. En el 73, en el 89 habíamos caído al 24%. Todos los que han estudiado algo de desarrollo, converger al desarrollo es que nos vamos acercando a los que están arriba. Divergimos. Estamos 27 puntos respecto a Estados Unidos y terminamos menos en un gobierno que tuvo todo el poder para hacer todo lo que hiciera. El dictador descansó en el equipo de mis compañeros de Chicago, algunos antes que yo, más viejos que yo y otros menores que yo, descansó plenamente. Pudieron hacer muchas las cosas que querían y no lograron los resultados. Veamos lo difícil a nuestro presidente Boric que le está costando hacer cosas. Trabas, trabas, trabas y trabas. Es otro mundo. Y ellos nos dejaron más atrasitos. En los 98 subimos 10 puntos. 10 puntos. Nos acercamos a Estados Unidos. Es una diferencia de 24 a 34. Porque esto depende en qué año uno está comparando, que si es la base del Banco Mundial de este momento y tal otro. Pero son 10 puntos que nos acercamos. 10 sobre 24, 10 sobre 26 puntos. Impresionante. No se puede decir que es lo mismo. Es una aberración. Y se dice lo mismo por gente de izquierda y gente de derecha. Y gente de centro. Desconocimiento de la información. Y después nuestra democracia empieza 4,1, bastante respetable. El mejor de América Latina, el 4,1. Le fue muy mal a América Latina. Promedio por año de techo a techo. En los numeritos celestitos, ahí está el per cápita. Porque Chile tenía un crecimiento de la población muy inferior al de México y Brasil, ¿cierto? Parecido al de Argentina y Uruguay. Pero era 1,5% por año, o sea, había que alimentar, darle ropa, educación, salud a 1,5% de la población y darle empleo. Pero Brasil y México estaban 2,5 para arriba. Requerían un crecimiento mayor y tenían crecimientos menores que Chile en democracia. En dictadura
en los tiempos del primer periodo de la dictadura de América Latina les fue muy bien. Brasil y México crecían 6 y 8%. Se cayeron al 80%, todo, pero no tanto como algunos otros, ¿cierto? Bueno, pero esas son desviaciones que nos van comiendo tiempecito. Y después llegamos a los últimos 10 o 12 años en que nos trancamos en el 1%, el 2,5%, el 3%. Políticas económicas. Algo afuera. Han habido eventos complicados en los últimos tiempos. Hubo COVID en el mundo y en Chile, o el COVID, según la pronunciación. Pero eso en los numeritos. ¿Cómo se explica la propaganda transmitida por el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que en esos tiempos, no hoy día, en esos tiempos, tiene otras autoridades ahora, interesantes, están diciendo cosas distintas? Hay que mirar con mejores ojos, no totalmente benignos, mejores ojos del Fondo Monetario. Su jefa y su anterior jefa de estudio, muy chora, no sé si es una palabra chilena, muy competente, están diciendo cosas progresivas. Que uno coincide mucho con esas cosas, que es la antítesis de lo que decían al consenso de Washington o en los 80, que estaban embebecidos con el milagro chileno. Eso lo vemos en la lámina 2. Lámina 2. Aquí están el 74 al 81 con dos curvitas. La punteada nos dice, todas estas son cosas que están en uno de mis dos últimos libros. Ahí está la cita del libro de Reforma Económica en Chile del 73, y hay algunos otros que son del libro más reciente, el 22, sobre la pandemia neoliberal, de los cuales Chile fue el país originario y después fue seguido por Estados Unidos y la Thatcher en Inglaterra, y después el consenso de Washington, que le metieron a Brasil, a Argentina, un poquito a Colombia, un poquito, mucho menos a Colombia, algo a Perú y mucho a México, al vecino de los Estados Unidos. Le metieron mucho neoliberalismo. Y a todos les fue mal con neoliberalismo. Pero nos siguen recomendando copien las políticas de Chile de 73 o 75 al 89. La línea puntuada es una estimación del PIB potencial, de cómo el PIB potencial, lo que somos capaces de producir en cada año con todos nuestros defectos, pero nuestras virtudes, con los equipos y maquinaria que tenemos, la infraestructura, las viviendas, el uso de las viviendas. Las cuentas nacionales incluyen eso como un servicio en el PIB, ¿no? Y nuestros trabajadores y lo ocupable los trabajadores, ¿cierto? En el corto plazo, sin cambios estructurales, que sea lo que hay en ese año, con lo que fue transitando. Fuimos mejorando algo de formalidad, que sea, ahí está esta estimación de producto potencial. El que es economista, que ha hecho la investigación, sabe que el producto potencial no es el PIB tendencial, y que la profesión en general usa el PIB tendencial, y que el mundo neoliberal te dice PIB potencial, eso no existe, es el tendencial el que cuenta. Eso es lo que hace la profesión. La profesión no hace mal, eso es procíclico. Ayuda a que hagas políticas procíclicas en lo fiscal y en lo monetario. Bueno, ahí bien medida lo que podríamos haber hecho en esos momentos, y ahí en el año 81 nos acercamos al techito.
porque la curva negra es el producto efectivo. Y el 89 nos acercamos al techito. Y el 74 estábamos bastante cerca del techo. Por eso esto está medido de techo en techo y de techo en techo. 73, el 81, el 89. ¿Y qué es el 2,9? Es como lo hace un economista regularmente. Yo lo hago, pero le agrego cosas. Vean cuánto fue del 73. Uno mide cuando tiene el 74. El delta 74 se está acostando al 73, ¿cierto? Entonces mide tasa de raíz 8 de PIB del 81 sobre el PIB del 73. Es el 3,0 que les mencioné y el 2,9 después del segundo periodo. Pero vean ustedes qué pasó entre medio. Nos paramos al 81 y el PIB del 81 está el 2,9 elevado a la octava respecto a lo que teníamos el punto de partida. Eso está, es 2,9. Pero entre medio no tenemos año a año un 2,9. Fíjense en 75-76. Estamos 21% del PIB por debajo del PIB efectivo. Esa es la primera crisis que tiene la dictadura. La segunda crisis que tiene la dictadura. La primera fue en el... No, perdón, me confundo. 75 es la primera. La segunda es... Yo estoy indicando con la mano que ustedes no van a ver mi mano. Y no me atrevo a tomar el indicador. Puede que borre todo eso. ¿En un indicador ustedes? ¿Ven indicador? ¿Aló? No, no, no. Ah, ahora sí lo. ¿O eres tú? No. Ah, ¿Ven algo que se mueve? Ah, ahí está, ya yo estaba viendo que usted es el que. Tenemos estas dos brechas gigantes. ¿Qué significa estar 21% o 20% por debajo del PIB potencial? Desempleo de trabajo y desempleo de capital. Hay trabajadores, una enorme, llegaron a tener 31% de la fuerza de trabajo desocupada en la dictadura. ¿Y qué pasa con un hogar en ese tiempo? Bueno, los trabajadores son los alimentadores del hogar, pues. Teníamos hogares por debajo de lo que podría haber sido, y cuando decimos 2,9% de crecimiento promedio, es un promedio que tiene caídas y recuperadas. ¿Y qué es lo que hizo el Banco Mundial y el Fondo Monetario y la dictadura que controlaba la televisión, las radios, las revistas y los diarios? Al día siguiente que se anunciaba algo, estaba la versión positiva en todo, había mucha eficacia. Algún sicario del dictador ahí dando las órdenes de lo que se iba a anunciar, poner los titulares de los diarios y en la radio y en la tele. Y entonces no contaban lo malo y contaban lo bueno. Y aquí se contó cuando en el año 81 se está hablando, el 90 tuvimos un plebiscito. La constitución de Pinochet fue un plebiscito del 80. El 88, un plebiscito para si Pinochet se quedaba 8 años más o menos, se llamó el plebiscito del sí o el no. La publicidad de ello es, miren la curvita negra. En el 86, 87, 88, el que sepa aritmética, ¿cierto?, sabe que esa curva tiene una pendiente fuerte para arriba. Esa curva es 6, 7, 8% para arriba, pero viene después de haberse caído 20%. No se puede hacer un conteo honesto
que cuente las recuperaciones y no cuente las caídas. Y eso es lo que hoy día dicen en el Parlamento diputados y senadores de derecha y alguna gente de centro izquierda e izquierda que no ha mirado los números, que dice, sí crecieron, pero fue desigual. Fue desigual, pero no crecieron. Y nos dejaron estructuras regresivas al final, punto muy importante que enfatizo en unos minutos más. Uno tiene estructuras que son acogedoras para el trabajo y estructuras que no lo son. Nos dejaron estructuras regresivas. Las estructuras escandinavas son incluyentes, las irlandesas son incluyentes, las islandesas son incluyentes, las canadienses son más bien incluyentes, de Estados Unidos a media, menos que antes, menos incluyentes, pero más incluyentes que lo que tenían en los 30. Y eso es lo que tenemos la dura tarea de transformar. Y ahí están las políticas distintas. Pero para tomar la política tienes que entender esto y cómo lo haces distinto. ¿Con qué instrumentos? ¿Qué política? Bueno, esto, recordarlo. Hay que medir de cima a cima, porque eso nos dice dónde estamos hoy día respecto al anterior. Y ver qué sucedió entre medio. Y cuando sucedió algo regresivo, tenemos que meterle más impulsión. No es como si hubiéramos sido el desarrollo lineal, inclinado para arriba, ¿cierto? Inclinado al 2,9. Tenemos que ver eso, y para eso son muy importantes, en lugar de políticas universales, políticas selectivas. La palabra focalización, que algunos lo identifican con neoliberalismo, es la receta versus el neoliberalismo. Tenemos que focalizar pensiones iguales para todos cuando están las platas propias. No, tienen que ser más focalizadas en los de abajo para acercar la total disponibilidad de recursos. Educación gratuita para todos no te alcanza para darle suficiente a los que están abajo. Becas. Aquí hay un enredo de lo que confundieron focalización. Focalización es una corrección de los 70 y 80 a la universalidad del neoliberalismo, en que dice, eliminamos regulaciones y todo es igual para todos. Tributación plana, si es posible. ¿Cuánto entró eso? La tributación plana. ¿Cuántos de nuestros países fueron aplanando el impuesto progresivo? Para igual para todos. No, tenemos que tener impuestos muy progresivos. Impuestos al patrimonio progresivos. Nada lo mismo para todos. Educación para todos. La gente que está en familia, que todos saben leer, tienen acceso a la cultura, etc. Necesitamos igualar las oportunidades. Focalizar. Focalizar, a menos que tengamos miles de millones de platas para tirar al aire. No lo tenemos. Chile, carga tributaria de 20%. La Argentina tiene una enorme. Uruguay, muy alta. Promedio de América Latina, Chile está en la media latinoamericana. Es muy chiquitito. Necesitamos más plata y no malgaste. Focaliza. Estamos desfocalizando varias cosas por mal entendimiento o populismo barato. Solo Pero hay varias cosas que una sí cosa, hacemos bien. perdón, solo una cosa pequeña para avisar de 5 minutos del tiempo. Ya, ya. Es una cosa muy grande. Bueno, abandonamos esto y ahora pueden volver a verme a mí. Las políticas neoliberales, el 75, aplicación en pleno, con enormes poderes, con un equipo creciente que iban llegando nuevos, muchos no eran doctores, eran magísteres, en esos tiempos habían poquitos doctores. Yo soy, creo, recién el tercer doctor y siendo
más joven que varios de ellos. Recién tercer doctor desde el 71. O sea, eran en general magíster, porque en general las becas eran por 2 años. Posible sacar el doctorado entonces. Bueno, el mercado sabe, the market knows. Políticas neutrales, neutralidad, hay mucho lo que recién decía, tomando ese punto. 3 grandes reformas tributarias en distintos momentos del tiempo. Reducción de impuestos y reducción de la regresividad. Más en el IVA, al valor al consumo, menos al impuesto a la renta, menos impuesto a la empresa. Desfocaliza lo poco focalizado que teníamos el sistema tributario. Una liberalización de importaciones. Había que hacer una reducción de un despelote arancelario tremendo y de coteo de importaciones, como lo que tiene en Argentina actualmente. Chile tenía un despelote. En los 60 tratamos de corregirlo, avanzamos durante 3 o 4 años gradualmente, haciendo cosas en paralelo, controlamos el tipo de cambio en los 60, introducimos por primera vez en el mundo un crawling peg en Chile, esta innovación de John Williamson, en Chile, antes que le escribiera sobre el tema o lo utilizara como crawling peg. En lugar de pegar saltones para arriba y para abajo, saltito, sistemático, tratando de estar cerca de lo sostenible, de acuerdo a las fuerzas reales de la economía y no a los flujos financieros como es ahora en casi toda América Latina, tipo de cambio determinados por los especuladores financieros del mundo. Y eso es muy clave para la inserción externa. Y así otras cosas que suceden. Manejo cambiario es muy esencial cuando uno va a liberar importaciones, complementar. Lo que va ajustando por acá, lo va complementando para acá para que haya cierto equilibrio entre X y M. Y no se nos produzca un desequilibrio porque eso te lleva a una crisis en algún momento posterior. Inicio práctico, como decía al comienzo, de la pandemia neoliberal fue en Chile y después vino la pandemia, se transformó en una pandemia. Y no hemos usado una buena vacuna frente a eso, mientras para la pandemia de salubridad se encontró una buena vacuna. Los 90. En 2 meses tenemos una reforma tributaria que eleva en 20% la tributación, de 15 a 20% del PIB. Una reforma laboral que restablece la Central Única de Trabajadores. El presidente de la CUT se sienta de igual a igual con el presidente de los empresarios, de igual a igual. Estaban en la cárcel o exiliados o asesinados, de igual a igual. Es un gran cambio. Pero todo esto lo tuvimos que hacer negociado. En 2 meses, al comienzo. Importante no demorarse un año. Se negoció. Más vale esto que nada. Y después le meteremos más. Pero metemos una recaudación tributaria. Empezamos a recaudar los pocos meses con el IVA. Y después, en el año tributario siguiente, con impuesto a la renta y otros. Y por fortuna el Banco Central podía hacer cosas que no necesitaba ley, no necesitaba parlamento. Pudimos controlar el tipo de cambio. Compramos y vendiendo, el Banco Central se transforma en el manejador del precio del dólar. Y lo hace bien. Lo maneja no para frenar la inflación o para regalarle plata a los exportadores, para que haya un equilibrio sostenible entre X y M. Sostenible no significa 0, puede significar 2% o 3%,
pero no 21% de déficit externo. La dictadura terminó en el 89 con 21% de déficit, perdón, el 21% del PIB. Te comen los especuladores financieros y el Fondo Monetario. Pierde autonomía. ¿Me puedes extender unos 4 o 5 minutos? ¿O están? Sí, sí, tal vez hacemos 3 minutos, algo, Ya, un cierre y ahí de... me hace un alto. Ya, Se yo le aviso. tiene peligro. Bueno, y se maneja la cuenta de capitales. Establecemos cuánto pueden entrar las platas de flujos financieros especulativos. Y miraron con amor a Chile, a México, Argentina y Chile. Estos países la están haciendo bien en el mundo. Argentina y México liberaron capitales o mantuvieron liberación. Chile los reguló. ¿Qué pasó en el 95? La crisis del tequila y el tango. Y Chile, el 95, estaba creciendo 7-8%. Manejó la globalización como llegaba a nuestro país. ¿Qué pasó en el 99? En un banco central que era autónomo, pero en el periodo en que regulamos la cuenta de capital, trabajamos, yo estuve un tiempo ahí, todos los días como director de estudio del Banco Central, trabajamos el presidente del Banco Central, el ministro de Hacienda, intercambiando opiniones. Nada de autonomía, coordinar las políticas. No pueden ser autónomas la macro financiera de la macro monetaria. No pueden ser. La de la inflación y de la actividad América Latina están moviéndose hacia lo autónomo. Y después que vino, en el 99, como les digo, liberalización de la cuenta de capitales y liberalización del tipo de cambio. The speculative markets know how to do it. Libérenlo y Banco Central no necesitamos preocuparnos de eso. Nos hacen esa tarea. Nosotros nos preocupamos de la inflación. Bien, hay que preocuparse de la inflación mucho. Pero se olvidaron, dejan en las manos peores el gato al cuidado de la carne. Lo peor que pudieran hacer. Y entonces fuimos perdiendo el impulso. Entonces, para pasar de eso, necesitamos recuperar control en lo macro esencial. Regulación contracíclica de los flujos de capitales y del tipo de cambio. En la transformación productiva, Chile hizo poco. Hicimos algo en el 90-95. Varias cositas para las pymes, para la capacitación laboral, para las escuelitas, 900 escuelitas más pobres, hubo varias cosas muy focalizadas. Servicio de cooperación técnica, el servicio de capacitación agrícola, etcétera. Se pusieron plata en eso y gente competente, dinámica. Pero después todo eso fue descendiendo. Y años después hicimos la tarea, no la habíamos hecho. Se perdió el impulso y seguimos el 4,1, que vimos en la primera lámina, y después el 2,1. Manejado por los altibajos del mundo y adentro sin hacer transformación productiva. Y estamos con un sistema financiero que las pymes se le presta plata al 25%, real, no nominal, y los grandes al 5%. Y los grandes tienen el mercado internacional, etcétera, las pymes apretados, agobiados por una reforma del mercado financiero, términos simples, banca de desarrollo. Gran capacitación laboral, inversión pública en infraestructura, aporte de capital a las empresas públicas, que el Estado se quede con las plata, las utilidades para que reinviertan. Problema en el cobre, durante 10 o 15 años se nos fueron jibarizando. El Gran Codelco sigue siendo la empresa más grande de Chile, pero fue perdiendo espacio, y así otras cosas, en que hay un rol
¿Y qué es lo que nos enseña la economía? Demasiado de liberalización financiera, liberalización cambiaria y modelitos en que el ser humano desaparece. Y tenemos que meter con mucha fuerza, y esta es la última frase, tomar en cuenta que tenemos heterogeneidad estructural en el trabajo y el empresariado. No es la lucha entre el trabajo y el empresario y el capital. Es tratar de igualar las oportunidades entre los trabajadores capacitados y los informales, con poca educación, con muchas dificultades para encontrar trabajo, y la diferencia entre las empresas grandes y las empresas pequeñas. Heterogeneidad estructural, utilízala en tu diseño del sistema tributario, sistemáticamente, en la banca, en la capacitación laboral. No hay capacitación laboral por los MBAs, ya los MBAs que entran en platas públicas. Capacitación para los que les falta capacitación. Cambios estructurales, cambios macroeconómicos y tener posibilidades de acuerdos como las que tuvimos incompletos, acuerdos en los comienzos de los 90. Y podemos recuperar el camino, y los países que no tuvieron estos avances, que aprendan de nuestros grandes errores de la dictadura y las virtudes incompletas de los 90. Y perdonen el exceso de minutillos. Bueno, muchas gracias, profesor French Davis, por su presentación. Bueno, sin duda que nos quedan preguntas y tomo solo lo último que decía en términos de la heterogeneidad estructural, que justamente lo que no nos entregan las aulas es poder entender economías heterogéneas, y básicamente recibimos y estudiamos la economía como si fuese un sistema homogéneo. Esta economía que, bueno, que no, muchas veces la dominante, que es la que no nos permite entender nuestra realidad, la que vivimos en Latinoamérica. Y pasando entonces a estos elementos particulares, vamos a comenzar con el capítulo de Uruguay, que va a presentar Agustina Queijo. Si puedes pasar para acá. Bien, yo, mientras se cambian de asiento, tengo otras actividades. Mucho gusto agradezco mucho la invitación. Lamento no escuchar a mis colegas de los dos países, y tengo el texto, estoy pegando una ojeada y lo encontré bien interesante lo que ambas decían, así como el texto de Chile, que tuve la oportunidad de leer antes en borradores. Voy a estar, tengo como escuchando, y después parto algo en otro lado de la ciudad. Bueno, muchas Mucho gracias. gusto Muchas y gracias. buena suerte. Como presentación. Sí. ¿Sí la tienes? Se la pasé por... Ah, ahí está. Sí, vale. Bien, bueno, mientras vamos poniendo eso en la presentación, bueno, en primer lugar, agradecer a la organización de la actividad del Congreso, a OPES, a Bajando Economía y al CIEN por la invitación, tanto a participar de la redacción del capítulo de Uruguay, como para participar de este Congreso, y también eh, por la participación para poder reflexionar estos temas en conjunto. Y bueno, también gracias a la audiencia, porque ha sido una jornada larga y estamos cansados, así que gracias de antemano por la escucha y por la atención. Yo les voy a estar presentando un trabajo que hicimos con mis compañeras Ana Clara Martínez y Micaela Mastropietro, que se titula La pluralidad de la enseñanza en la disciplina económica, y vamos a estar analizando el caso del sistema universitario uruguayo, ¿sí?
¿Está todo bien por ahí? ¿Sí? Bien. Gracias, un mensaje que expiró la sesión. ¿Oh? Si quieren, ¿seguimos charlando mientras o...? Sí, sí, dale. ¿Sí? Sí. Bueno, en un principio les voy contando de la segunda placa y luego cuando la tengamos ven por ahí qué dice. La idea es que, bueno, nosotras partimos de este trabajo entendiendo que, bueno, en realidad la concepción y la forma se enseñan las distintas disciplinas tienen un impacto sobre, bueno, cómo es el efecto que tiene luego en los egresados, en las trayectorias que tenemos, y eso es algo que la disciplina económica no es una excepción, ¿no? Se da en general en las disciplinas, pero en la disciplina económica es particularmente interesante porque lo que tenemos es que, por ejemplo, no sé si te animás a pasar ahí a la segunda. Impecable. Por ejemplo, lo que tenemos es que si vemos el caso de América Latina, siguiendo algunos autores como Lora Ignopo, lo que sabemos es que los economistas y las economistas estamos empleados... Si querés, acá tenés puntero. Dale. Estamos empleados principalmente en cargos asociados a la toma de decisiones. En América Latina tenemos que estamos tanto en cargos de gobierno, en cargos asociados al sistema bancario, al sector público, servicios financieros. Eso es lo sabemos nosotros, pero además de funcionar así en la región y en el mundo, en Uruguay también es algo que se da. Por ejemplo, si vemos un censo que se hizo para estudiantes, disculpen, para egresados de la Universidad de la República, tenemos que las principales organizaciones que son empleadoras de economistas también son ámbitos de gobierno, del sistema bancario, principalmente el Banco Central, la Dirección General Impositiva, la Oficina de Planeamiento, y bueno, y también el ámbito de la academia, ¿no? Entonces, en la medida que nuestras inserciones profesionales están mayoritariamente asociadas a la toma de decisiones, es que, bueno, entendiendo que es deseable que los contenidos que se nos transmiten incorporen un conjunto de herramientas que sean diversos como para que nos brinden la mayor capacidad de herramientas para la toma de decisiones, es que nosotras en este trabajo lo que nos preguntamos es, bueno, ¿qué tan plural es la enseñanza de la economía actualmente en el sistema universitario uruguayo, ¿no? Y como para poder responder esa pregunta, nos vamos a parar desde un paraguas teórico que está vinculado a la postulación que hace Dow de lo que es el pluralismo reflexivo y estructurado, que bueno, lo que busca este marco teórico es generar un contexto epistemológico que sea de tolerancia a las diversas escuelas del pensamiento económico, que propicie un progreso que es sistemático y organizado en la disciplina. Entonces, este planteo teórico hace como que plantea una distinción, ¿no? Entre lo que es, por un lado, la pluralidad, donde tenemos que, bueno, que en realidad la pluralidad es un estado que es como de una ausencia total de diálogo entre las diversas teorías científicas a la interna de la disciplina, donde tenemos que la mayoría de estas pueden ser disímiles o incluso muchas veces contradictorias. Y bueno, y estas teorías que muchas veces se contradicen, coexisten de forma simultánea, ¿no? Esto, por un lado, vendría a ser como el pluralismo, la pluralidad. Y sin embargo, por otro lado, el pluralismo lo que viene a hacer es como plantear un estado que vendría a ser más ideal, en el que, bueno, este conjunto de teorías que son alternativas, además de coexistir en el campo de la disciplina, existen de una forma que es organizada y que está estructurada de forma que pueda contemplar como diversos aspectos de lo que es la realidad social, ¿no? Y cuando decimos realidad social, decimos realidad social situada, ¿no? Entonces, en este sentido, como nosotros lo que vamos a hacer en parte de nuestro trabajo es poder analizar, bueno, la currícula
de las distintas ofertas académicas de economía en Uruguay. Y en esta línea lo que vamos a entender es que en realidad la currícula lo que representa es una síntesis instrumental por medio de la cual lo que se hacen es organizar y ordenar y seleccionar determinados contenidos que se consideran relevantes para fines de enseñanza y que, bueno, que señalan todos los aspectos de una profesión que se consideran social y culturalmente valiosos, ¿no? Entonces, en el sentido de que la currícula es una síntesis, la currícula lo que refleja en realidad es un resultado, ¿sí? Es el resultado de un proceso de diseño curricular. Entonces, en este proceso de diseño curricular, lo que tenemos es que en realidad ahí se va a dar la interacción entre distintos agentes y estos agentes que participan del diseño tienen un poder de decisión que es heterogéneo, ¿sí? Entonces, en la medida que el poder de decisión de los agentes a la hora de formar parte de este diseño curricular es heterogéneo, lo que decimos es que, bueno, que la currícula es de carácter sociopolítico. Entonces, al ser la currícula de carácter sociopolítico, no solo está vinculada, sino que también evoluciona junto con la realidad social y con los procesos históricos de cada país. Bueno, Uruguay chiquito decimos país, pero puede ser también de cada localidad, ¿sí? Entonces, en esta línea, como para poder, como nosotras lo que queríamos ver era un análisis principalmente de la currícula, hacíamos como un raconto de lo que fue la transformación histórica de la enseñanza universitaria en economía en nuestro país, tomando como eje conductor los cambios que se dan en los planes de estudios, ¿sí? Entonces, ahí vamos a dividir, como quien dice, esta transformación histórica de la enseñanza universitaria en economía en tres grandes mojones, donde vamos a tener como un primer mojón, que es desde el inicio de la disciplina hasta el golpe de Estado, después ese segundo mojón que viene dado por el golpe de Estado y por la intervención en la universidad, y un tercer mojón que se da desde la apertura democrática con justamente la aparición también de las universidades privadas, ¿no? Entonces, en este primer mojón tenemos que, en realidad, en Uruguay, la disciplina se empieza a conformar cerca de los 50, cerca de los 60. Tenemos que teníamos una cátedra de economía política que estaba alojada en realidad en Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Económicas, recién en el año 32 se crea, y el Instituto de Economía, que es el Instituto de Investigación de la Universidad de la República, de Investigación en Economía, se crea en el año 51. Ahí tenemos que en el año 53 aparece recién dentro de la carrera de contador una trayectoria, un perfil donde estaba contador público con opción economista, ¿no? Esa es como la primera vez que aparece históricamente la disciplina, por lo menos en los planes de estudio, por supuesto, en nuestro país. Después de eso, después de este perfil, digamos, la carrera se crea propiamente dicha, genera el primer plan de estudios, que es del año 66, y bueno, y acá la idea es que, bueno, este plan de estudios como que muestra o como un gran énfasis en el estudio de lo que es la economía nacional, esto sobre todo posibilitado porque el sistema de cuentas nacionales se había desarrollado unos años atrás, entonces posibilitaba el estudio de la economía nacional. Luego lo que vamos a tener, después de este plan de estudios, tenemos que en el año 73 tenemos el golpe cívico-militar en nuestro país, y en ese momento hay una intervención en la Universidad de la República, donde la intelectualidad en realidad se va en gran parte hacia el exilio, donde tenemos bueno, que son destituidos académicos y académicas de la Universidad de la República, y lo que se empieza a dar es, a la medida que esta gente se va de la UDELAR, se empiezan a generar institutos que son privados de investigación, ¿no? Acá hay como
el CLAE, CIMBE, que es el Centro de Investigaciones Económicas, y CEDUR, son los grandes institutos que vienen a alojar a estos intelectuales de la UDELAR. Dale. No, la UDELAR sigue existiendo. Lo que pasa es que los académicos son destituidos de la institución y las actividades intelectuales que antes desarrollaban en el Instituto de Economía, ahora las pasan a desarrollar en estos institutos privados. Quedan docentes que no tienen actividad política partidaria o que sus investigaciones no ponen en riesgo el proyecto militar. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ahí lo que tenemos es que ahora cuando les cuente qué pasa con la reapertura democrática se va a entender un poco más esto. Lo que tenemos en realidad es que en este proceso dictatorial, gran parte de los intelectuales se van de la institución, quedan otros docentes, y en este periodo en realidad está como más caracterizado, en realidad ahí tuvimos dos cambios de plan de estudios, pero fueron cambios de planes de estudios que no tuvieron como cambios sustanciales, sino que en realidad lo que pasó es que los cambios sustanciales se veían más por las vías de los hechos, porque había una gran represión a las ideas y a la libertad de cátedra directamente. Entonces, esto no lo veíamos tanto en los planes de estudio, sino sí en las posibilidades que tenían quienes habían quedado en la universidad para transmitir ideas con libertad por la persecución que había en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que pasó en el proceso dictatorial. Después lo que tenemos es... Estamos ahí. Bueno, cuando en la reapertura democrática lo que tenemos es que, bueno, hay como un gran retorno de todos estos intelectuales que una gran parte se habían ido al exilio, otros estaban investigando en estos institutos privados, retornan a la universidad luego de que se retiran estas destituciones, ¿cierto? Y también había gran parte, sobre todo los investigadores y las investigadoras más jóvenes, que habían aprovechado, mal el término, pero en este periodo se habían ido a estudiar al exterior, ¿no? Entonces, cuando viene la reapertura democrática, lo que pasa es que termina estando como un grupo de intelectuales que se habían quedado en el país resistiendo la dictadura, que eran sobre todo de ideas más bien de corte marxista, que ya estaban bastante establecidos en el país, y por otro lado queda como esta, digámosle, barra joven que se fue a estudiar al extranjero y que vuelve al país, que se sigue identificando con la izquierda política, pero que se empieza a diferenciar de la barra que había quedado en Uruguay, en la medida que empiezan a priorizar como una formación más cuantitativa para poder competir con las ideas liberales del mainstream a nivel mundial, ¿no? Entonces, acá en los 90 se da un cambio en el plan de estudios, que uno diría, bueno, 90, proceso neoliberalizador, podemos pensar que sería como un plan de estudios que lo podemos llamar más liberal, pero en realidad sucede todo lo contrario. El plan de estudios del año 90 en realidad lo que hace es incorporar mucha carga de asignaturas del área de ciencia social, y también incorpora un montón de asignaturas de métodos cuantitativos. Entonces, lo que refleja de cierta manera este plan de estudios del año 90 es la expresión como de esta tensión no resuelta entre los dos grupos de intelectuales que estaban a la interna de la institución, ¿no? Eso hablando de la Universidad de la República, única universidad pública del Uruguay, y en este momento se empiezan a generar las universidades privadas, ¿sí? Se empiezan a crear las privadas. La primera que se crea es la Universidad Católica en el año 96. La Católica seguramente es conocida por todos, o mayoritariamente todos. Después se crea la ORT y la Universidad de Montevideo, en vinculación con el Opus Dei principalmente, y recién para el año 2017 se crea la UBE.
acá como para entender cómo es la estructura universitaria en Uruguay, tenemos que la UDELAR en realidad tiene más del 80% de la matrícula universitaria, no solo en economía, sino en la amplia mayoría de las disciplinas, salvo las que son más bien de corte tecnológico. Pero sin embargo tenemos que en realidad la currícula en las universidades privadas ha ido aumentando a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, en este marco, abordaje va con J. En este marco, nosotras lo que vamos a hacer, como para poder entender esto bueno, la diferencia, para poder entender cómo es el análisis de la currícula, y en esto que nosotras decíamos que es una síntesis, o sea, que es un resultado de un proceso, lo que tenemos es que nosotros vamos a aplicar una metodología que es mixta. Por un lado aplicamos una metodología quali, que hacemos entrevistas a directores de carreras, hacemos entrevistas que son semiestructuradas, donde en realidad intentamos capturar, bien, estoy larguísima de tiempo. Bien, entonces hacemos estas entrevistas donde vemos los principios, las competencias esperadas, el lugar de la teoría, las corrientes del pensamiento y demás, y también preguntamos un poco sobre cosas sobre la micropolítica institucional, quiénes forman parte de estos procesos de definición de los planes y demás, y luego hacemos un análisis de la grilla comparativa como para poder ver más esto de los resultados, ¿sí? Que esa sería como la parte más cuanti. Ya pasando a los resultados, tenemos que en realidad hay como distintos marcos institucionales para la creación de planes. La Universidad de la República es una universidad que es autónoma, que es gobernada y que es gratuita. Eso está establecido por la ley orgánica desde el año 58, que se da de esa manera. La representación en la UDELAR viene dada, toda la toma de decisiones, participan tanto estudiantes como docentes y egresados. Entonces, acá esto que les presento viene como en orden, digamos, la UDELAR es la que tiene una mayor pluralidad en los procesos de toma de decisiones, y la Universidad de Montevideo es la que tiene menos pluralidad, donde tenemos que, bueno, en el extremo, en la UM, hay vías que son menos preestablecidas, donde en realidad los docentes tienen un rol central en la definición de los planes de estudio, y en el extremo opuesto, la UDELAR es la que presentaría como una toma de decisiones, un proceso un poco más plural, ¿sí? Después, no menciona de la Católica y de la UORS, lo charlamos a la salida si les interesa. Y lo que tiene que ver con el análisis de la grilla, nosotros hacemos tres niveles de, presentamos tres niveles de resultados. Por un lado, lo que vemos es, bueno, cómo es la estructura de los planes de estudio en términos de la participación que tienen las materias optativas. Acá lo que vamos a ver principalmente es que la UDELAR y la UM son las que tienen mayor flexibilidad. Esto como que posibilita que haya, que los estudiantes elijan las trayectorias que les interesa cursar, y bueno, y las privadas principalmente están más orientadas al sector privado, al sector financiero. Entonces son perfiles que son más rígidos y donde está orientado directamente a la gestión gerencial, al análisis de datos, de herramientas más vinculadas al mercado de trabajo. Después, lo que tiene que ver con la participación de asignaturas obligatorias según la categorización de materias, que nosotras nos basamos en ICIPE y en marcos de Rethinking Economics, también lo podemos ver luego en más detalle si tienen preguntas. Lo que tenemos es que en realidad también la UDELAR y la Universidad de Montevideo son las que tienen una mayor flexibilidad en ese sentido, donde en realidad hay más materias optativas, y las materias que son como de carácter más plural, más heterodoxo, principalmente están alojados en las asignaturas optativas, ¿no? Entonces esto de que haya una menor participación de las obligatorias hace que, bueno, los estudiantes tengan posibilidad de tomar estos cursos que pueden ser más críticos. Me quedé con los resultados, así que pasando más a los comentarios finales, igual lo otro eran más como proporciones de qué materias teníamos en cada una, así que tampoco nos perdemos mucho.
Pero lo pueden que leer- tenemos, Lo pueden leer en el capítulo. lo pueden leer en el capítulo. Y bueno, entonces lo que tenemos como retomando esto de la pluralidad y el pluralismo es que en realidad tenemos que las universidades que tienen mayor flexibilidad tienen una mayor, también presentan más asignaturas que son plurales, pero hacen falta, como que lo que podemos determinar es que en realidad sí podemos hablar quizás de pluralidad, pero no podemos hablar de pluralismo, porque en realidad no hay espacios donde dialoguen los distintos marcos teóricos, donde podamos contrastar, sino que tenemos en realidad desagregados entre una micro y una macro y una teorías del pensamiento económico, y son asignaturas independientes donde los modelos y los marcos no coinciden, y donde, bueno, también otra de los comentarios finales es que además de incluir como una amplitud de contenidos y herramientas, es importante que los agentes que que formamos parte de las universidades podamos participar de forma activa y con la menor heterogeneidad posible en la toma de decisiones y en el diseño y en el pienso de los planes curriculares. Gracias y... Bueno, muchas gracias a Agustina por tu presentación. Y ahora, bueno, tenemos la presentación del capítulo de Argentina. Por favor, Ana, entra del micrófono. Me pongo tiempo así no. Bueno, hola a todos y todas, tanto tiempo. Un gusto que estén todos acá y espero que prestando mucha atención en este último panel del día y de la jornada. Gracias, Antonio, por asentir. No, primero que nada me pone muy contenta que podamos finalmente presentar el libro de manera presencial. Si bien es una presentación medio acotada porque quedamos los del Cono Sur, menos Brasil, que bueno, no pudieron venir o no estaban para venir. Y tampoco pude leer su capítulo porque está en portugués, así que nada, me pone contenta que podamos estar acá. Y en relación a eso, voy a empezar mencionando unas cosas que me anoté sobre el primer capítulo del libro, que es como una introducción a todo el resto. Y en esa introducción hacen mucho énfasis en que justamente el cono sur de Latinoamérica fue la primera región en donde se empezaron a implementar políticas neoliberales de manera fuerte. Así que fuimos como un poco un experimento para el mundo y donde aparecieron muy fuertemente las ideas de los Chicago Boys. En los 3 capítulos de nuestros libros aparecen esas ideas porque es algo que también se ve reflejado bueno, en las políticas económicas, pero en los planes de estudio que estudiamos en las distintas universidades. También algo que me gustó de tu presentación, que decía en el PowerPoint, creo que no lo llegaste a mencionar, pero decías como que los planes de estudio con la mayor carga de materias optativas daban como la posibilidad de generar distintos tipos de economistas y que cada uno pudiera elegir qué economista quería ser. Me parece que ahora, como se presentan los planes de estudio en Argentina, y más considerando que en la Universidad de Buenos Aires se está pensando en una reforma, pero que hasta ahora lo que sabemos es que eliminaron una materia y que probablemente quieren hacer una carrera más corta y que esté más enfocada quizás a la programación y a poder hacer una maestría y un doctorado afuera. Es que, bueno, no se da justamente esa posibilidad de pensar qué economista querés ser, sino que es eso, como cada vez estamos más orientados a formar economistas que que sepan usar herramientas y hacer análisis y que sean más modo robot y, y saber un poco de teoría ortodoxa, un poco de análisis cuantitativo, bueno, que sepan econometría, pero cada vez la orientación es más esa, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires. Me alegra que quizás en otras universidades se pueda pensar de otra manera, pero cada vez también se fue dejando más de lado lo que es el pensamiento económico y muchas de las cosas que estuvimos discutiendo en estos 2 días. Por esa razón creo que también fue fundamental haber hecho este encuentro entre 2, 3 países para darnos el tiempo de reflexionar sobre cosas que no solemos reflexionar en la carrera. Después, bueno, también algo que me anoté de la introducción
es que habla un poco de que, bueno, en Argentina, a lo largo de la historia hemos tenido distintos ciclos de gobiernos que implementaron políticas más heterodoxas y otras políticas más ortodoxas. Y que las más ortodoxas a veces están relacionadas también con, bueno, con el pensamiento de la Escuela de Chicago, pero algo que me pareció muy actual es que justamente consideran que las fallas de gobierno son más grandes que las fallas de mercado. Y bueno, que por eso justamente como dijo nuestro presidente electo hace muy poco, básicamente buscan eliminar el Estado y el rol del Estado, pero eso no es algo ni siquiera que veamos en los planes de estudio, porque en los planes de estudio de economía ah, siguen reconociendo lo que son las fallas de mercado y que el Estado tiene que intervenir. Pero bueno, eso como comentario aparte también del primer capítulo del libro. Después voy a hacer un recorrido muy breve sobre cómo fueron evolucionando los planes de estudio de economía en Argentina. Nosotros nos basamos principalmente en el de la Universidad de Buenos Aires por distintas razones, o sea, sobre todo porque es la universidad que tiene mayores graduados, también porque la que tuvo mayor representatividad en el gobierno, o sea, tanto el presidente del Banco Central como ministros de Economía, Hacienda, etcétera. Pero después hacemos un paralelismo y un corte en 2020 y vimos cómo estaban en ese momento los planes de estudio de otras universidades, otras tradicionales, como las llamamos nosotros, públicas, que fueron la de La Plata y la de Córdoba, privadas, que tomamos la de Itela, y también vimos un poco cómo estaban las nuevas universidades que se crearon o en los 90, pero que crearon sus carreras de economías en los 2000, o que justamente se crearon a partir de los 2000. A ver. Bueno, empezando un poco por cómo se creó, bueno, cuándo se creó la carrera de economía. La carrera de economía se creó entre el 53 y el 58, no está muy claro, pero bueno, el primer plan de estudios es de esa época, o sea, justamente en el momento donde estaba plenamente la ISI. Algo que me marqué también como un dato simpático, y es que en Argentina primero para ser economista tenías que estudiar contador público y luego hacer un doctorado en economía, que era algo muy parecido a lo que pasaba en Uruguay, que justamente primero, la primera aparición de economía, según vi en su capítulo, era como una especialización de una titulación de contador. Bueno, más o menos de la misma manera, pero bueno, en Argentina aparece un poco antes la carrera de economía y se llamaba licenciatura en economía política hasta la dictadura militar, que la pasan a llamar licenciatura en economía, que también vi que en Chile se dio exactamente el mismo proceso. Empezaron como licenciatura en economía política y luego se pasó a licenciatura en economía. Bueno, eso del primer plan de estudios de la ISI justamente buscaba formar economistas y profesionales que pudieran pensar el desarrollo nacional. Todas las materias eran, sí, muy relacionadas con el pensamiento nacional, también un poco sobre historia del pensamiento económico y más materias de pensamiento, pero en lo concreto eran esos. Materias bien pensadas para ver qué era lo que estaba pasando en Argentina y cómo desarrollar el país. También un dato interesante es que se tomaron como referencia planes de estudio de todos los países del mundo, desde Yugoslavia, que todavía existía en ese momento, hasta la Universidad de Harvard y Oxford. Así que era eso, como hubo mucho trabajo previo para armar ese plan de estudios. Y obviamente estaba bastante influenciado por las ideas de Prebisch, que fue uno de los principales impulsores de que se creara esa carrera. Bueno, ese era el primer plan de estudios, el plan E. Bueno, los ciclos que tenía eran contable, económico, matemático, jurídico y humanidades. Y un dato es que la materia más importante en cuanto a carga horaria era historia del pensamiento económico. Bueno, luego, como dije, viene el plan F, que fue durante los 70, que tuvo muchísimas modificaciones a lo largo de los años, o sea, se fue haciendo en partes, como quizás sea lo que se viene haciendo ahora, pero el dato fundamental es ese, que se pasó de licenciatura en economía política a solo licenciatura en economía. Luego ya el siguiente plan de estudios es el del 87, que se llama Plan G, y ahí se empieza a poner en el centro
la macroeconomía y la microeconomía, que no era lo que pasaba antes. Lo fundamental es que se termina de modificar toda la estructura de la carrera. Entonces eso, era bastante parecida como es ahora, con macro, micro, estadísticas, pero después tenías orientaciones en donde podías seguir eligiendo, por ejemplo, desarrollo y sector público, planificación, análisis económico, moneda y finanzas, economía internacional. Entonces quizás podías hacer una carrera básica sobre micro, macro, estadística, pero luego podías llegar a orientarte al desarrollo del sector público, por ejemplo. Luego de eso, ya viene el Plan H en los 90, que es prácticamente el plan de estudios que tenemos ahora. En realidad creo que todavía no se considera ni siquiera que se haya cambiado. Lo que termina pasando es que, bueno, sí se va hacia una reducción de la carga horaria, el tronco macro-micro termina 100% consolidado y en relación a, bueno, macro, micro y matemáticas, o sea, vos no podés avanzar en la carrera si no tenés esas materias aprobadas por el sistema de correlatividades. Bueno, a diferencia del UDELAR, no tenemos casi materias optativas, son solamente 2 y son de muy poca carga horaria, así que no terminan siendo muy importantes. Y así básicamente es como está la carrera hoy en día, con la diferencia que, bueno, los cambios que se están haciendo actualmente. Bueno, algunas cosas quizás importantes es que cuando se modificó el Plan G, historia del pensamiento económico era la más importante al principio, pero bueno, luego ya dejó de tener una carga importante, una carga horaria importante en cuanto a la cantidad de horas, y también se dejaron totalmente de lado las materias como problemas filosóficos, que después recién se reincorpora con epistemología, pero en un momento directamente dejó de haber materias más relacionadas al pensamiento económico. Luego, para ir un poco con la comparación con las otras universidades, las dos públicas tradicionales que están hace muchos años, que son la de Córdoba y la de La Plata, tienen un plan de estudios muy parecido al de la UBA, no tiene grandes diferencias. Sí, quizás en la cantidad de optativas y si hay una pequeña diferencia. Bueno, en realidad quizás la diferencia más significativa es que en la Universidad de Buenos Aires, al ser una universidad tan grande, tenés un montón de cursos y vos podés ir eligiendo distintas cátedras, y las otras universidades son más pequeñas, quizás tienen un solo curso para las materias, entonces no se puede dar lo que es la libertad de cátedra. Cada estudiante está obligado a cursar en un curso determinado, y eso quizás puede llegar a ser una ventaja para la pluralidad en la Universidad de Buenos Aires, pero bueno, es simplemente a disposición de los docentes que haya en el momento, y sabemos que a medida que fueron pasando los años, la cantidad de docentes heterodoxos se fue reduciendo. También depende de los ciclos económicos, obviamente. Hubo un momento en donde un montón de docentes entraron a dar clases a la universidad, pero bueno, en los últimos años cada vez se fueron, por tema de concursos que claramente están organizados por la universidad y además se fueron echando muchos docentes que eran más heterodoxos. Bueno, eso, la Universidad de Córdoba tiene mayor cantidad de materias optativas, eso quizás es un punto también a favor de la pluralidad para ellos. Y después, por el lado de las privadas, la ITELA, que es una universidad de élite de Argentina, tiene también un plan de estudios bastante similar, tronco macro micro. Es una carrera bastante más corta, son de 4 años, pero algo muy interesante es que casi no tiene, en realidad no tiene ninguna materia orientada a lo que es pensar Argentina. La única materia que tiene es historia económica argentina, que es una materia que tienen absolutamente todo el resto de las carreras en las distintas universidades, pero después no tiene ni estructura, ni ninguna que tenga que ver con el pensar Argentina en sí misma. Y por último, tenemos las nuevas universidades, que nosotros tomamos 2, la Arturo Jauretche y la General Sarmiento.
que las nuevas, hay muchas más, está la UNDAB, la de Lanús, hay muchísimas más, pero lo que pasó es que se dividieron como en dos. Algunas fueron más hacia el pensamiento nacional y todo su plan de estudios está estructurado en pensar la economía nacional, y otras tomaron la iniciativa de ver un poco de cada, como la UNS, de ver un poquito de cada escuela de pensamiento. Entonces en la UNS, por ejemplo, tenés materias que es economía neoclásica, economía marxista, economía keynesiana, etcétera. Y la UNAG sí va eso, más a materias que son de pensamiento nacional. Bueno, eso un poco con los planes de estudio, tampoco quería profundizar mucho porque creo que la mayoría más o menos ya me escuchó hablar. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Pero un poco a la conclusión a la que queríamos llegar después de haber leído mucho sobre los planes de estudio, también hablado con distintos académicos en su momento, es que vimos que, bueno, sí, o sea, los planes de estudio terminan siendo determinantes para la formación de los profesionales, obviamente porque un poco también te moldea el pensamiento. Cuando haces una carrera universitaria, creo que eso es bastante notorio, pero no es lo único, y acá es donde entramos nosotros también, o sea, la importancia de tener un movimiento estudiantil activo, que no solo pueda incidir en los planes de estudio, sino que se puedan crear distintos lugares y espacios de discusión que si no te los da la universidad en sí misma, lo puedan gestionar los estudiantes por sí solos. En Argentina eso fue muy notorio y muy importante. Muchos de los funcionarios que había en el anterior gobierno, que, bueno, algunos, nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires que siguen en el cargo, por ejemplo, crearon en paralelo a la carrera una carrera paralela en donde iban y cursaban materias con docentes, o cuando ellos se iban graduando se las iban dando a otros compañeros, que eran básicamente las mismas carreras que tenían la currícula, las mismas materias que tenían la currícula, pero con contenidos alternativos. Entonces quizás podían ver finanzas públicas desde un modo alternativo, macroeconomía dando distintas discusiones que no se daban en las aulas. Así que eso, también el movimiento estudiantil puede ser un factor muy importante para formar a economistas, y eso en el gobierno de Argentina y en la historia política y económica de Argentina se vio muy notoriamente, sobre todo en los últimos años. Y después, bueno, y después algo que ya mencioné, que también es importante, es la libertad de cátedra. O sea, no importa tanto si la currícula es solo, no sé, micro, pero por ejemplo en la facultad en un momento teníamos un curso que era micro heterodoxa y el docente daba temáticas completamente distintas. En el último año eliminaron ese curso porque dijeron que no tenía los contenidos mínimos para hacer un curso de microeconomía, pero bueno, si hubiera mayor libertad de cátedra también tenés la opción de que por más de que el plan de estudios esté condicionado, vos puedas dar contenidos alternativos. No mucho más. En realidad la conclusión a la que queríamos llegar nosotros era, lo que nos preguntamos en un principio era ver si los planes de estudio habían evolucionado con las políticas económicas, o sea, que también un poco de ver qué tanta incidencia tenían a la hora de tomar decisiones económicas en el país. Sí vimos que en Argentina al menos tuvieron mucha relación con lo que fue la tendencia global. Es decir, en el momento de la ISI que se necesitó economistas y profesionales para industrializar el país, el plan de estudios estaba orientado a eso. Luego cuando vino un momento más neoliberal, el plan de estudios también se orientó a eso. Pero bueno, también hubo un quiebre muy importante en los 70 con la caída del estado de bienestar y etcétera, y también eso se había reflejado luego en los siguientes planes de estudio. Me llama también un poco la atención que en Uruguay fue bastante distinto, pero en Chile entiendo que siguió una dinámica más similar a la Argentina. A ver si me quedó algo más para decir. Sí, no. No mucho más, queda la incógnita de qué es lo que sucederá en los próximos años con el nuevo gobierno, pero bueno, creo que eso ya es más general y mucho más allá de los planes de estudio. Así que no mucho más. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Ana, por la presentación. Y bueno, ha sido un día largo y 2 días bastante largos, pero dejamos abierto por si alguien quisiera hacer alguna pregunta o comentar algo. El espacio está abierto, tal vez podamos hacer un espacio breve y si, como ustedes prefieran. No sé si alguien Ups. quisiera dar algunas palabras y bueno, si no... ¿Cómo? ¿En qué año la primera vez? El 66. En el 58 o 53, depende la fuente. O sea, fue un poco antes. Y antes tenían para contador, Sí, sobre eso en realidad, o sea, era como, así como podrías, hay universidades que tienen, no sé, economía, perfil empresarial, economía, perfil, en realidad era un perfil, pero en la carrera era, no era una especialización. Perdón, ¿tú querías preguntar? Sí. Acerca de, estaba hablando de la enseñanza de economía, que hace poco yo vi en Flaxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que crean un diplomado en economía política. Y hay docentes principalmente de Argentina y de Brasil, CAS, de Argentina, Gabriela Borginelli también de Argentina, Carcañolo de Brasil. Y a lo que voy es que en Chile el concepto de economía política es algo que está asociado ya a la ciencia social y algo o más a la sociología o más a la ciencia política, y algo que está divorciado totalmente de la enseñanza económica o de la ciencia económica. Dado que he visto, por ejemplo, en Flaxo, que hay docentes de Argentina, en Argentina y en Uruguay pasa lo mismo, que la economía política está totalmente divorciada ya de lo que es la enseñanza de la ciencia económica universitaria, o todavía hay algún nexo entre la economía política y la enseñanza económica. En Uruguay lo que pasa concretamente es que está mucho más divorciada de la práctica profesional de los y las economistas, la academia también incluso, que en la enseñanza. En la enseñanza tenemos cursos obligatorios donde no son propiamente de economía política, pero son cursos de economía de América Latina, teorías del pensamiento económico, teorías del desarrollo. Esos cursos son obligatorios, entonces, economía política de la carrera vemos, y además hay opción de hacer optativas donde se profundiza. También, sí, hay como 4 asignaturas obligatorias en la actualidad. Eso el plan actual un poco menos que el anterior, pero igual en la enseñanza todavía está presente la economía política. Luego la práctica profesional y en lo que hacemos quienes investigamos y demás, ahí sí empieza a jugar. Sí, en Argentina creo que es parecido, o sea, también tenemos varias materias obligatorias que tienen más que ver con eso. Sí, quizás me parece que para un futuro, hacia un futuro, lo que demandan los estudiantes sí son como más herramientas técnicas, más estadística, más programación, como que me parece que se está perdiendo un poco lo que, o sea, la poca discusión y bueno, y no sé, valor de esas asignaturas, como que siento que a medida de los años se va perdiendo un poco. Pero no sé, es una apreciación personal. Eso, el plan de estudios que tenemos es del 97 y solo se modificó, se sacó una materia hasta el momento. Sí. Las mallas curriculares de Argentina y Uruguay tienen alguna vinculación con estudios de magíster, o sea, tienen como algún nexo, porque por ejemplo acá en Chile hay la estructura de las mallas está pensadas como para luego de la licenciatura del pregrado para un magíster en un corto tiempo, entre comillas. ¿Hay algo parecido en Uruguay y Argentina? Sí, cada vez vamos más hacia esa tendencia, ¿no? Esto, por ejemplo, en el plan este del 90, la duración de la carrera en teoría era de 5 años,
el volcán Angelus en 5 años, eran 7, 8, y los planes actuales son de 4 años, también con dificultad, pero en realidad la idea es que se espera que los profesionales en economía se sigan formando. Y hay como una línea en común, o sea, tanto el grado como las maestrías tienen un tronco básico fuerte de micro, macro, econometrías, estadística, econometría en el grado, econometrías aplicadas en maestría, pero se va hacia eso. Sí, creo que es una tendencia bastante global. Por lo menos en Latinoamérica, que las carreras suelen ser tan largas. Ahora en Argentina, al lado de la UBA, hay otras universidades que quizás son un poco más cortas ya. Es de 5 años y medio, en teoría, haciendo 3 materias por cuatrimestre. Nada, obviamente también la mayoría de la gente lo hace más tiempo, pero bueno, en lo ideal, o en lo que se pensó, son 5 años y medio. Sí, yo creo que la reforma está un poco se está pensando en acortar, y sí, cada vez es más común, creo que se hagan maestrías, pero no sé si hay una vinculación tan directa, pero sí, me parece que es la tendencia, por lo menos. La última pregunta, ustedes que analizaron las materias de las mallas, ¿hay como algún enfoque de economía conductual, economía experimental? Nosotros no vimos nada. Hay una materia. Sí, hay optativa en la UBA, de economía conductual y economía experimental. Sí, ahora hay una de datos, creo, de las rojas. Y después La Plata es PUDP. Sí, tiene muchísimo econometría, estamos viendo la tarea. Y vamos mucho por ese lado. Y Córdoba, la verdad que no estoy tan seguro, pero supongo que también de. Yo tengo una pregunta, que es su opinión con el tema del acordamiento de las carreras y la homologación con la estructura del mundo sajón, principalmente, que es bachelor más corto y después la maestría, que todo, como decía, no sé quién hacía eso. No sé cómo es en Chile, porque bueno, en parte está relacionado a las 4 de la arriba de la educación, pero en el caso de Uruguay, al ser gratuita y seguramente la maestría es cancelada, ¿no? La maestría en economía, las maestrías académicas de la UDELAR son gratuitas y las profesionales son pagas. Claro, porque en Argentina tenemos la discusión de que, por un lado, estamos sobrecalificados respecto a el título que nos dan, respecto al resto del mundo, cada vez está más globalizado el tema del empleo, pero por el otro lado, las maestrías son aranzeladas y las licenciaturas no. Entonces, quitarle, digamos, años a la licenciatura implica encarecer la educación de calidad en la medida en la que de repente calidad va a ser tener sí o sí una maestría si hay un bachelor de 3 años. Entonces, bueno, no sé, no aplica a Uruguay, por suerte, porque tienes una maestría en el vida. Yo me quedé colgada me quedó la respuesta colgada de eso, primero ya. Porque a mí me parece que con esta, lo que te voy a responder es más que nada desde mi experiencia como estudiante y como docente, no por el análisis de las grillas, porque en realidad nosotros lo que vimos fueron nombres de materias. Entonces, bajo nombre de materias, vos, microeconomía 2, podés tener que haya algún tópico de cosas experimentales, como para nombrar que eso existe, pero en realidad cuando vemos los nombres no hay nada. Y con esto que digo también es una invitación a todos a sigamos pensando estos temas porque sabemos poco. Con esto que hicimos, que en realidad es como sumamente descriptivo, no tenemos mucho para decir. Tenemos que ver los planes, tenemos que ver las bibliografías, tenemos que ver los programas de los cursos. A mí me parece que el grado, por lo menos en Uruguay, está enfocado en términos metodológicos a la correlación y por ende las metodologías experimentales no son el foco de análisis en el grado, la maestría es causalidad directamente. Y ahí sí hay experimental en casi todo. Y porque esto otro, no sé si quieres arrancar con Sandy. Por acá. No sé, es complejo, ¿no? Porque en realidad, o sea, tenemos que
Es como las demandas que tenemos los estudiantes son cada vez más tremendas. Ustedes en Argentina, sobre todo, y acá en Chile, que tienen como más ofertas de programas de doctorado, y donde tienen la posibilidad de seguirse formando y de insertarse profesionalmente, estudiando en sus propios países, quizás es más sencillo. No digo que sea sencillo igual, pero por lo menos tienen la posibilidad de terminar el grado o la maestría, y si quiero hacer el doctorado lo puedo hacer en mi país. En Uruguay lo que nos pasa es que hacemos el grado, hacemos la maestría y después te vas al exterior para seguirte formando, y en realidad la maestría es como que no contara, porque cuando haces un doctorado en otro lado tenés que volver a hacer una maestría. Haces una maestría solo para señalizar que sos un buen estudiante o tal, esas cosas. Es como, no tengo una opinión formada de si me parece bien que se acorten los planes de estudio, porque también cuando acortamos los planes de estudio, los primeros contenidos que sacamos son las materias que están asociadas al pensamiento económico, a la realidad local, regional. Entonces, también hay como una disputa política ahí, así achicamos, bueno, pero vamos a achicar una micro 4. A mí me encanta la micro, pero achicamos una micro 4, una micro 3, no pasa que se achique de ese lado. En lugar de que se achican las carreras, son las asignaturas que sirven para entender la realidad local, para generar pensamiento crítico. Entonces es como complejo, como, por un lado estaría bueno que sí, que sean un poco más cortas, porque es imposible la vida, pasamos muchos años dedicándonos a nuestra formación para simplemente trabajar de lo que nos gusta. Y por otro lado, en realidad, los contenidos que se recortan son los que, por lo menos acá, coincidimos que valoramos más. No sé, no sé si alguien más tiene una reflexión sobre eso. A comentar. Sí, quizás para mí el problema es que el objetivo de recortar es justamente un poco homologar, pero también que tengas la posibilidad de irte cuando quieras, y no se está pensando en cambiar la estructura de los planes de estudio de economía para formar economistas que piensen en la realidad nacional y latinoamericana, porque si hacemos una carrera de 4 años en donde solo ves macro, micro, estadística y matemática, después te vas a hacer el máster y doctorado afuera, no vamos a estar formando bajo ningún término gente que entienda lo que pasa en nuestros países. No sé, desde ese lado me parece un problema. También igual creo que en Argentina hay un problema mucho mayor, es que no sé si podés recortar solamente la carrera de economía, mientras que hay otras que duran 8 años, como no sé, las de exactas. Me parece que sería bastante complejo. Pero sí, o sea, no sé si... No sé, no sé si tengo un sí o un no, estoy a favor, estoy en contra. Sí, no me gustaría para nada eso, que estudiar economía sea simplemente estudiar herramientas para analizar datos y hacer correlaciones. Como que me parece que un poco esa es la tendencia también. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Si no, bueno, podemos ir cerrando, y la verdad es que solo para concluir, ya veo que han sido 2 días súper intensos, imagino que están todos muy cansados, muy cansadas. Solo recordar que, bueno, tenemos la posibilidad ahora, más tarde, de encontrarnos nuevamente en un bar, ya un poco más relajados, podemos no hablar de economía también por un momento y compartir, que es parte de esto. Y bueno, creo que quedan muchas cosas para pensar, que es lo que básicamente estamos intentando enfrentarnos como constantemente a una lucha como plantear la contrahegemonía a ideas que no vienen de acá, que vienen del norte, que nos plantean soluciones a problemas, como ya lo hemos dicho, a problemas que no son aplicables a la realidad latinoamericana. Hay solo como esta frase de Lerner que decía que la ciencia económica te ganó el título de la reina de las ciencias sociales al asumir o posicionarse desde un lugar de que su campo de estudio parte desde un problema político que ya está resuelto. Y cuando nosotros nos estamos cuestionando estas cosas, básicamente lo que queremos hacer es volver a ese problema político, como justamente lo hacen todas las otras ciencias sociales. Ahí está la discusión de respecto a la pregunta que hacían, de qué pasa con
economía política es distinta que la economía, y la verdad es que lo que estudiamos no es economía, es una forma de estudiar economía que asume o que en realidad parte desde la idea de que el problema político ya se resolvió, y la verdad es que está lejos de estar resuelto. Es la básica parte de la lucha que estamos dando y lo que implica una batalla cultural de plantear qué es lo que necesitamos para cambiar una estructura productiva que básicamente ha generado y sigue generando miseria, y es lo que vemos hoy día con el ascenso de la extrema derecha, y eso es lo que nos posiciona acá. Eso es parte de lo que queremos construir contra la derecha, porque mientras la derecha construye desde el odio, básicamente lo que nosotros y nosotras esperamos es construir desde la empatía, desde la fraternidad, y parte de eso es poder compartir, conocernos y construir desde un lugar distinto. Así que muchas gracias a todos, a todas, y bueno, y ahora vamos a